Así es, características cualitativas de los estados financieros. ¿Cómo tiene que ser la información y qué características debe tener la información que nosotros como contadores estamos registrando? Todo esto yace en la norma de información financiera A4 y el día de hoy trataremos de desmenuzar poco a poco esta norma para que así podamos saber si la información financiera que estamos registrando, si las contabilidades que estamos haciendo en este momento cumplen con los parámetros y características cualitativas que tiene que tener dicha información. Y bueno, al final estas cualidades, estas características cualitativas que tiene que tener la información no nada más son un capricho. No nada más tenemos que cumplir con esta norma porque existe, ¿no? Al final, recuerden que la información financiera tiene que cumplir varios objetivos para varios usuarios. Entonces lo que queremos lograr es que la información financiera que se está preparando, la contabilidad que nosotros estamos generando, le sirva para sus objetivos a todos aquellos usuarios que la requieran. Entonces vamos a empezar viendo qué nos dice esta norma o cómo está estructurada. Y primero que nada, hay que decir que tenemos dos tipos de características cualitativas: primarias y secundarias. Las características primarias se dividen en confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. Y ojo, dentro de la confiabilidad y la relevancia es donde tendremos las características secundarias. Así que vamos a empezar hablando justamente de la confiabilidad. La información financiera tiene que ser confiable. La información financiera que estamos preparando nosotros refleja nuestro propio trabajo, refleja nuestra propia personalidad incluso. Entonces, si nosotros estamos generando una contabilidad, si nosotros estamos cobrando por un trabajo, pues mínimo tendría que ser confiable. Entonces, vamos a ver qué nos dice la norma al respecto. Y nos dice que la información financiera posee esta cualidad cuando su contenido es congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos. Y el usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose en ella. Para ser confiable, la información financiera debe reflejar su contenido, transacciones, transformaciones internas y otros eventos realmente sucedidos. Y aquí justamente nos vemos involucrados en la primer característica secundaria, la veracidad. Entonces aquí ya vamos a empezar hablando justamente de las características secundarias que conforman la confiabilidad. Hay que asumir que para que exista confiabilidad, deberá existir 1. Veracidad. Según la misma norma, para que la información financiera sea veraz, esta debe reflejar transacciones, transformaciones internas y otros eventos realmente sucedidos. ¿Cuántas veces no nos hemos visto en la necesidad o bajo las órdenes de algún cliente o de algún jefe en registrar algo que no pasó, en registrar algo que carece de sustancia económica? Bueno, en un caso parecido, nuestra información, la información financiera, un estado financiero, carecería de veracidad y por ende no sería información confiable. Nada más es eso, hay que cuidar que todo lo que estemos registrando, que todo lo que se quede en papel, que todo lo que se quede en un PDF en pantalla, realmente esté reflejando lo que pasó en la empresa, lo que pasó en la fábrica, lo que pasó en las sucursales, etcétera, etcétera. Y este párrafo de la norma acaba diciendo que la veracidad acredita la confianza y credibilidad del usuario general en la información financiera. Y es que es lógico, si la información no está reflejando lo que pasó realmente en la empresa, nadie va a poder tomar decisiones con la misma información. Entonces, contadores, hay que tener cuidado y mucha responsabilidad al momento de registrar cada una de las operaciones. Y bueno, siguiendo con la parte de confiabilidad, en su inciso B, en el siguiente, nos habla de tener concordancia entre su contenido y lo que se pretende representar. Y sí, siguiente característica secundaria, representatividad. ¿Y qué nos dice la norma? Bueno, que para que exista en la información financiera esta característica, debe existir una concordancia entre su contenido y las operaciones. Más o menos se asemeja a la veracidad. Y sí, ya vimos que la veracidad se refería al hecho de que la información financiera tiene que reflejar cosas que pasaron en la empresa o que están pasando o la realidad de la misma. Ok. Y para que haya representatividad, para que la información sea representativa, cada una de las operaciones que se registraron en la contabilidad tiene que corresponder a algo que pasó también en la empresa. ¿Y a qué me refiero con esto? Si se tuvieron 100 ventas con 100 clientes diferentes,
registrar y que esté plasmado en la contabilidad que se tuvo esa venta con 100 clientes diferentes y no nada más haber registrado una sola venta, por ejemplo. Lo mismo podría pasar con gastos, lo mismo podría pasar con el registro de las nóminas, etcétera, etcétera. O sea, cada una de las operaciones tiene que corresponder con un registro en contabilidad. Y ahora, hablando de representatividad, muchas veces podemos caer en errores. Sabemos que registramos normalmente con documentación que nos ofrece ya sea nuestro cliente o las diferentes áreas de la empresa. Entonces tiene que haber un control de verdad muy preciso al momento de mandar al área correspondiente o de mandar al contador, al despacho de contadores la información, porque si no estamos seguros de una transacción, por ejemplo, en un estado bancario, en un estado de cuenta bancario, pues estamos obligados a registrar y a reflejar cada uno de esos movimientos. Pero si en algún momento me encuentro con un movimiento que no estoy 100% seguro de qué está reflejando, pues me era muy fácil decir, seguramente este registro es de este cliente. ¿Por qué? Porque es el mismo monto cada mes. O seguramente es un préstamo de ciertos trabajadores porque estoy casi seguro que así es como lo están manejando. Bueno, no podemos nosotros asumir que los registros contables están relacionados directamente con cierta operación a menos que esté completamente autorizado, que esté completamente reflejado en la documentación que nos mandan, en la documentación que las diferentes áreas de la empresa te mandan para generar asientos contables. O si estás trabajando en alguna empresa directamente, bueno, seguramente alguien te va a autorizar ciertos movimientos porque no podemos caer en el error de registrar algo que no corresponda a una operación real. Y bueno, para hablar del siguiente o de la siguiente característica secundaria, nos dice que debe encontrarse libre de sesgo o prejuicio. Y sí, la objetividad. La objetividad que incluso ya tocamos un poco el tema de la objetividad en el podcast cuando hablamos de la ética profesional. Y aquí aprovecho para decirte que vayas y lo escuches también. En el podcast cada semana estamos hablando de temas también bastante interesantes, referidos obviamente al mundo de la contaduría. Pero bueno, no me pierdo y seguimos hablando de la objetividad como característica secundaria de la confiabilidad. La norma nos dice que la información financiera debe presentarse de manera imparcial, es decir, que no sea subjetiva o que esté manipulada o distorsionada para beneficio de algún o algunos grupos o sectores que puedan perseguir intereses particulares diferentes a los del usuario general de la información financiera. Y parecerá también muy lógico el hecho de que el contador tenga que ser objetivo al momento de registrar, que la información financiera tenga que ser objetiva. Y un ejemplo muy burdo pero que llega a pasar puede ser que tal vez la empresa trabaje por objetivos y que si los objetivos se llegan a cumplir, todos los trabajadores tendrán ciertos beneficios o hasta un bono general. Entonces, ¿qué puede pasar? Que se pueda manipular de alguna u otra manera la información financiera para que así se pueda llegar al resultado que quieren o el resultado deseado sin necesariamente ser real. Entonces aquí mucho cuidado también porque la información financiera perdería totalmente el objetivo de tomar decisiones. Y este, como lo dije, fue un ejemplo burdo, un ejemplo tal vez que no sería el más común, pero así hay muchos. Ustedes seguramente conocen lo que pasó con el caso Enron, ¿sí? De esta tan famosa firma Arthur Andersen, que es hasta como un ejemplo, ¿no? De cómo no hacer las cosas. Probablemente en algún momento se hable o hablemos nosotros aquí en este espacio acerca de este caso, pero bueno, no es el momento. Aquí lo que tenemos que saber nada más es que toda la información financiera que preparemos tiene que tener total objetividad. Ningún prejuicio, ninguna manipulación o ninguna distorsión que pueda afectar la toma de decisiones de quienes van a utilizar la información. Así que hay que ser objetivos también, como ya se los dije, el mismo código de ética nos dice que tenemos que ser como profesión objetivos y la información financiera pues sigue el mismo camino. Y la norma nos termina diciendo que los estados financieros deben estar libres de sesgo, es decir, no deben estar influidos por juicios que produzcan un resultado predeterminado. Es lo que hablábamos, ¿no? De que no porque me vayan a dar un bono o no porque vaya a obtener a alguien algún beneficio manipulemos la información. De lo contrario, la información pierde confiabilidad. Y la confiabilidad, por si ya se les olvidó, es la característica primaria de la cual seguimos todavía hablando. Todo esto de lo que hemos estado hablando hasta ahorita es parte de que la información sea confiable. Pero hay más todavía. El inciso D nos dice que la información tiene que poder validarse. Y aquí hablamos de verificabilidad. La siguiente característica secundaria de la cual tenemos que hablar
Y la norma nos dice que para ser verificable, la información financiera debe poder comprobarse y validarse. El sistema de control interno ayuda a que la información financiera pueda ser sometida a comprobación por cualquier interesado, utilizando para este fin información provista por la entidad o a través de fuentes de información externas. Ok, y aquí estamos hablando justamente de lo que da pie y da pauta a una auditoría. A una auditoría de estados financieros, justamente. ¿Por qué? Porque yo como empresario, yo como empresa tengo que cerciorarme de que la información financiera refleja la realidad de mi organización. Entonces, la información financiera tiene que ser verificable. Tengo que yo tener toda la certeza de verificar si la información financiera está cumpliendo con los estándares y está reflejando la realidad de la organización de manera adecuada. Entonces, aquí contadores siempre tenemos que tener en cuenta que algún tercero, cualquier tercero, algún tercero autorizado, obviamente, puede verificar la información y nosotros tendremos que tener la seguridad de que la información que estamos respaldando puede y debe ser verificable. Y bueno, la última ya característica secundaria dentro de la confiabilidad, el último inciso de este apartado nos dice que debe contener toda aquella información que ejerza influencia en la toma de decisiones de los usuarios generales. Y aquí estamos hablando ya de esta característica, información suficiente. Y la norma nos habla al respecto y nos dice que para satisfacer las necesidades comunes del usuario general, el sistema de información contable debe incluir todas las operaciones que afectaron económicamente a la entidad y expresarse en los estados financieros de forma clara y comprensible. Adicionalmente, dentro de los límites de la importancia relativa, debe aplicarse un criterio de identificación y selección para destacar algunos conceptos al momento de ser informados en los estados financieros. ¿Y aquí a qué se refiere esta norma? Bueno, hay dos cosas y dos factores muy importantes referentes a la información suficiente dentro de la información financiera. El primero, la misma norma nos aclara que depende para quién está enfocada la información o quiénes van a ser los usuarios generales de esta información. También echarle un ojo a la norma A3 nos ayudará demasiado a entender las características de los usuarios de la información financiera. Pero bueno, hablando de la característica y de la característica en específico de información suficiente, dentro de los registros contables, dentro de los estados financieros, tendremos que adaptar, tendremos que dividir si es necesario y generar la información de acuerdo a los usuarios finales. Por ejemplo, si una empresa está dividida en departamentos, por ejemplo, en departamentos de venta, pues la información será suficiente en el momento en que cada departamento tenga sus propias cifras, en la que yo, como usuario, pueda ver un estado financiero y conocer las características de cada uno de los departamentos, por ejemplo, o la contabilidad de alguna empresa, por ejemplo, en sucursales. Sí, al final es una misma empresa que tiene muchas sucursales, pero necesito también saber, como tomador de decisiones, cómo le está yendo a cada una de las sucursales. Y así nos podemos ir con muchos diferenciadores al momento de generar la información financiera. Y el otro factor al que me refería es información externa. Información que tal vez no cabe dentro de la contabilidad, sin embargo es de suma importancia al momento de la toma de decisiones. Y justo aquí es donde nos llega este tan mencionado concepto de las notas a los estados financieros. Es información al final, información que complementa la contabilidad, que complementa las cifras. Por ejemplo, si de repente en un estado financiero ves y te das cuenta que la empresa ha crecido de manera estratosférica durante un periodo contable, bueno, tenemos que saber por qué. Tal vez fue porque la empresa abrió 20 o 30 sucursales nuevas ese año, o tal vez ese año firmamos un contrato con una empresa multinacional, o tal vez en estos tiempos de COVID, tal vez fui de las empresas beneficiadas o perjudicadas drásticamente por lo que acaba de pasar, y este tipo de cosas obviamente van a afectar la información financiera. Sin embargo, hay que ponerlo en las notas, hay que hacerle saber al usuario por qué de este tipo de cambios en la organización o en las cifras de la empresa. Y bien, así, justamente conociendo estas características secundarias es como podemos nosotros llegar a tener información confiable, a cumplir ahora con la característica primaria, la confiabilidad. Al final, la información financiera, el producto de la contabilidad, va a servir para algo, ya sea a contadores, ya sea a los accionistas, ya sea a los directores.
ya sea a proveedores o clientes, depende quién vaya a usar la información, pero tenemos que dar la certeza de que la información es confiable. Así que hay que trabajar en eso. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Conociendo las normas de información financiera, conociendo, claro, conceptos fiscales, las leyes mercantiles, de comercio, etc. Claro que ese tipo de cosas nos ayudan y nos dan un plus como contadores. Pero, ¿y la confiabilidad en la información financiera? O sea, al cumplir justamente con las características o con una de las características de la información financiera será llevarla de acuerdo y conforme a las mismas normas. Así que bueno, así es como terminamos de hablar apenas, ojo, de la primer característica primaria y las características secundarias que emanan de ella. Y sí, es la parte más extensa de esta norma, claro. Y por eso justamente vamos a dejar para la siguiente semana la segunda y última parte de las características cualitativas de la información financiera. Vamos a hablar, por supuesto, de relevancia, de posibilidad, de predicción y confirmación, de importancia relativa, de comprensibilidad y de comparabilidad. Así que no se pierdan el próximo video, el video de la próxima semana, porque ahí vamos a concluir esta norma de información financiera, la NIF A4, que podrá parecer corta, o sea, si ustedes la agarran y la leen, sí, no es una norma muy extensa, pero ya ven, podemos sacar varias cosas y entender a detalle cada uno de sus párrafos y de sus postulados. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Héctor Garín. Cualquier comentario o duda, allá abajo está abierto para que lo hagan. Este fue un video de HGR Consultores y nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.